Sean bienvenidos mis hermanos a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano donde hablamos de Biblia, historia y teología. Y el día de hoy vamos a darle respuesta a Jonathan del canal El Peso de la Verdad, que me ha hecho un video donde dice haberme refutado. Lo vamos a analizar y vamos a dar respuesta a ello. Aquí tenemos en pantalla el video en el que me etiquetaron, que está en TikTok. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Jonathan sobre el tema de la virginidad perpetua de María en el libro de Mateo 1:25, en un video que yo hice hace tiempo, que se encuentra en mi canal de TikTok. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. Y en esta semana vamos a refutar a Daniel Calderón, quien demuestra poco conocimiento respecto a las traducciones y lo mezcla con una doctrina. Bueno, de entradita, él dice que yo demuestro poco conocimiento de las traducciones. Bueno, yo imagino que él ha de ser un erudito, un máster. En cuanto a las traducciones, pues vamos a ver, si toca reconocer algo, lo vamos a hacer. Pero analicemos este video. En este caso, la doctrina sobre la perpetua virginidad de María. Así que quédate, no te lo pierdas. Vamos a refutarlo acá en el canal del Peso de la Verdad. Estaba leyendo Mateo 1:25 y me di cuenta que varias versiones católicas traducen diferente. Ese es mi video para los que quieran ir a verlo. Al texto. Por ejemplo, la Biblia Nacar Colunga dice, y sin haberla conocido dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La Biblia latinoamericana dice, y sin que hubieran tenido relaciones dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Ahora bien, estas traducciones le dan un sentido diferente a la mayoría de versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Pero ¿cuál de estas versiones se acercará más a la traducción correcta? Bueno, si te va... Es una muy buena pregunta. ¿Cuál de esas versiones se acercará a la más correcta? Bueno, lo primero que tenemos que... Antes de que él responda, bueno, quiero ponerles un poquito en contexto por si no lograron escuchar bien el video. En ese video yo había dicho que la Biblia latinoamericana, el Nacar Colunga, en alguna de sus ediciones, hace el cambio de Mateo 1:25, un cambio drástico que le cambia todo el sentido, omitiendo una palabra que en griego es geos y significa hasta. Y vamos a ver el contexto en esa palabra que cambia totalmente el sentido. Y eso puede desvirtuar el dogma católico de la virginidad perpetua de María. Entender es que cuando hablamos de traducciones y nos metemos en el mundo, ¿cierto?, de las traducciones de la Biblia, tenemos que saber que solamente hay tres clases de traducciones, ¿ya? Y si ustedes van al famoso libro llamado Libro de Tablas Comparativas Bíblicas, Mapas y Líneas de Tiempo de Rose en español, y van a la página 27 de este libro, ¿ya? 27, dice abajo... Bueno, vamos a ir a el libro que él está citando. Yo lo tengo en físico, solo que en la versión inglesa. Así que voy a compartir en pantalla, pero la versión en español, aquí está en pantalla, ya, para que lo puedan ver. Ahí está la página que él está citando, página 27. Él está hablando de que existen tres tipos de traducciones. Bueno, este libro menciona tres tipos de traducciones. También en la academia se ha mencionado esto. Sin embargo, también se puede dar una cuarta, fíjense, no necesariamente limitarse a tres, sino una cuarta que vamos a ver aquí mismo en este libro, que yo le llamaría una equivalencia, una traducción eclética o una traducción mixta, es decir, una combinación de estas dos, tanto la equivalencia formal como equivalencia dinámica. Pero no les voy a dar una explicación de todo eso porque eso lo va a hacer Jonathan, así que veamos. Bajo términos de importancia, donde justamente hay una clasificación de Biblia en la página 26 y 27 sobre si es traducción formal, traducción equivalente o traducción o una traducción paráfrasis, ¿ya? De menos a más. La traducción formal, como dice allí, es la que traduce palabra por palabra estructuras del idioma original. La traducción de equivalencia dinámica dice que traduce el significado y los conceptos de los idiomas originales. Y la paráfrasis dice que no es redacción de una traducción ya existente en ese idioma o bien una traducción libre. Esto es de menos a más, nada más. Cuando uno compra una Biblia, uno espera que la traducción al español sea lo que exactamente significa ese término en griego. Y que exactamente eso que significa en griego pueda yo corroborarlo en el idioma español. Yo no quiero a alguien que reinterprete o que le dé un significado. Bueno, eso también va a depender de la persona, ¿verdad? No todos creo que quieran exactamente aprender el griego y meterse a un estudio profundo, pero hay otras personas que sí, entonces depende también de la persona. A capricho del que está de turno en el campo de editor, no. Así que por eso es que existen tres clases de traducción. La primera es la traducción formal, que es aquella traducción que
permite que nosotros realmente al leer en español sea lo mismo que signifique en griego. Esa es la traducción formal. Hace una traducción de palabra por palabra, así como lo vimos ahí en pantalla, lo que él había leído y está justamente en ese libro, como lo explica, una equivalencia formal, una traducción formal. Traduce palabra por palabra, pero también hay que entender algo muy importante, y es que muchas veces puede que no traduzca exactamente lo que dice en griego. ¿Por qué? Porque hay palabras que se le conoce como polisémicas, palabras en griego que puede tener múltiples significados al español. Entonces muchas veces el traductor va a utilizar aquella que crea que es más correcta. Sin embargo, pues sabemos de que muchas veces puede haber equivocaciones o desactualizaciones. Sabemos de que las ciencias bíblicas, la crítica textual, los descubrimientos de los manuscritos van avanzando, entonces conforme a todo esto se dan dando nuevos significados a las palabras. Entonces todo esto, como les digo, va también a variar y no puede ser exactamente fiel siempre. Luego tenemos la traducción dinámica, donde la traducción dinámica ya no respeta lo que es ese significado en griego, sino que lo que va a hacer va a tomar una reinterpretación dentro del contexto. Bueno, no es que ya no respete. De hecho, hay traducciones que más que todo en esta dinámica lo que buscan es tratar de utilizar términos más modernos. No es que no respete el significado, más bien trata de aclarar ese significado. Muchas veces invierte el orden, se trata de utilizar palabras más entendibles. Sin embargo, el problema de esto de la dinámica es que también le puede dar libertad al traductor a utilizar palabras que él crea más convenientes, sin embargo, puede que estén erradas. Entonces, lo que va explicando Jonathan está bien, así que sigamos hasta el momento. Y de la enseñanza en general, y va a modificar, ¿cierto?, la traducción formal a una traducción dinámica, justamente dinámica, con el pretexto de para darle a entender mejor al lector que está leyendo en español. Pero por lo tanto ya tenemos que saber que en esta traducción dinámica no traduce lo que significa la palabra griega. Eso es de ya. Y sí, exacto. Y algo también importante a mencionar en esto es que eso no necesariamente es malo. De hecho, las traducciones dinámicas buscan aclarar conforme al contexto, conforme a la cultura, lo que se esté hablando ahí en ese capítulo, aclarar ese versículo, para que podamos nosotros comprender. O sea, trata de facilitar. O sea, no siempre es mala la traducción dinámica. tercero, la traducción paráfrasis. La paráfrasis que es simplemente una traducción libre. Es decir, aquí simplemente no respetamos ni el contexto. O sea, es lo más lejano y lo menos recomendable a la hora de comprar una Biblia. Ese es con Sí, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, que utiliza, yo diría, mucha paráfrasis. respecto al tema de la clasificación de la Biblia. Ahora, la persona, ¿cierto?, que es Daniel, menciona la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana es una versión totalmente dinámica. Totalmente dinámica. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice usted, El problema de la Biblia latinoamericana justamente en ese versículo es que no únicamente está haciendo una traducción dinámica, sino realmente le está haciendo un cambio drástico al texto, porque lo está acomodando a la doctrina católica. Y se entiende porque la Biblia latinoamericana es una Biblia católica. Entonces están tratando de ajustar ese versículo a la Biblia católica, porque ese versículo, aunque no lo quieran aceptar, académicamente, y lo voy a demostrar más adelante, sí ponen aprietos el dogma de la virginidad perpetua de María. Entonces, lo voy a demostrar un poquito más adelante. Entonces, por tal razón, dicha Biblia le trata de cambiar no solo el orden, no solo aclarar, sino cambiar el sentido. Así que esta se pasa de dinámica, diría yo. Utiliza ustedes han sido más salvados por la paráfrasis. fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Si ustedes se fijan bien, ha invertido el orden como viene en el texto griego las palabras, ¿ya? Dice que han sido salvados por la fe, cuando el texto griego no dice eso, dice que hemos sido salvados por la gracia. Entonces ya tenemos una traducción dinámica, porque obviamente la Biblia latinoamericana simplemente se está ajustando, ¿cierto?, al contexto de la teología católica romana. Y se equivoca, en este caso en Mateo 1.25, Pero en sí el cambio ahí no es tan drástico como Mateo 1.25. justamente porque el término allí es, que se equivoca en Mateo 1.25 porque la palabra no significa relaciones. Simplemente el traductor, como es de la traducción dinámica, colocó esa palabra allí, obviamente. Y Bueno, él dice que no significa relaciones. Bueno, más adelante vamos a darle respuesta a esto también, pero me llama la atención que Jonathan diga eso. Vamos a ver en qué se fundamenta, por eso quiero escucharlo bien, en qué se está fundamentando, porque académicamente en los léxicos, en los diccionarios en griego, sí traduce la palabra esta, que creo que es ginosco,
como relaciones, dependiendo del contexto, no siempre. Pero me extraña que Jonathan diga esto diciendo pues de que desde el inicio se presentaba como alguien conocedor. Pero bueno, sigamos viendo. Evidentemente, da la intensidad de que María tuvo relaciones sexuales. Aunque hay que recordar que en la teología católica romana en ningún momento se cree que María Claro, tuvo más hijos, así que ella fue perfectamente virgen, esto lo al igual sabemos. que la postura reformada en su inicio. Ujú. Pero, en fin, luego menciona una segunda versión de la Biblia, que esta sí es una traducción dinámica también, que es la traducción NBI, una horripilante traducción porque coloca relaciones conyugales en Mateo 1.25, lo cual es totalmente Horripilante traducción, le llama. Veamos, una quiero relación repetir esa NBI, parte. una dinámica también, y es una traducción dinámica también, que es la traducción NBI. Oyeron qué dijo, ¿verdad? Es una traducción dinámica, que es la NBI, y luego le llaman una horripilante traducción porque lo traduce como relaciones conyugales. Bueno, aquí vamos a refutar estos dos puntos que dijo Jonathan. Primero, el que ella traduzca como relaciones conyugales no está mal, porque la palabra ginosco ahí sí da ese significado, como les dije, y lo voy a demostrar más adelante. Y aparte, me estás diciendo que es una versión dinámica. Ok, ahí también estás en un error y te voy a demostrar con la fuente que ya me acabas de citar, porque la NBI no es una traducción totalmente dinámica. Ahorita lo vamos a ver. La NBI es una traducción equilibrada y ahorita les voy a mostrar en la misma fuente que me ha compartido Jonathan. Ustedes pueden ver acá, aquí en este cuadro comparativo, ahí va diciendo qué versión utiliza dinámica, paráfrasis, etcétera, etcétera. Pero veamos, aquí nos vamos a acercar a ver dónde está la NBI. Aquí está, si ustedes la pueden ver, aquí está. Nueva versión internacional. ¿Esta qué tipo de traducción utiliza? Dice equilibrio entre equivalencia formal y equivalencia dinámica. O sea, la NBI no es una traducción dinámica, totalmente dinámica. Es un equilibrio entre formal y dinámica. Y eso está bueno, porque utiliza en ciertos pasajes algo más fácil de comprender, pero también trata de ser fiel en cuanto al griego. Y estos también se los voy a demostrar con un ejemplo. Aquí vamos a ver si encuentro el ejemplo. Aquí está, en Éxodo. Ok, Éxodo 15:25. Bueno, vamos a compartir aquí en pantalla Calogos para que vean Éxodo 15:25 de la versión Reina Valera. Dice lo siguiente: y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Lo voy a dejar hasta ahí. La palabra que utiliza acá la Reina Valera para endulzar, para decir endulzar, es en hebreo matak. Ok, endulzar. Vamos a ver aquí las diferentes versiones en esta página de Bible Gateway. Por ejemplo, la LBLA, la Biblia de las Américas, dice: entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Sigue utilizando la palabra de dulce o endulzar. Y veamos si realmente la NBI sigue siendo dinámica y le cambia el sentido de esta traducción. Vemos, aquí dice: Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Entonces la NBI utiliza siempre esa misma connotación, dulce o endulzar. Ahora bien, veamos la NTV. Aquí sí, esta sí hace una traducción dinámica. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra potable. Dice que el agua se volvió potable. Entonces, el significado, pues en ambas se entiende, ¿verdad? Que el agua se volvió dulce o potable, o sea, se volvió accesible para que pudieran tomar y dejó de ser un agua contaminada. Entonces, se hizo un agua bebible. Entonces, este significado y la esencia está en ambos, solo que la NTV acá, una traducción viviente, utiliza la palabra potable y la NBI ahí sí utiliza dulce. Por lo tanto, lo que les mencionaba es así, que la nueva versión internacional es una traducción que utiliza ambas, tanto la equivalencia formal como la equivalencia dinámica. Entonces ahí, Jonathan, debes prestar más atención en las fuentes que citas para que no caigas en esos errores, pequeños errores, pero importantes también. Así que también no podemos descalificar la nueva versión internacional porque también es una buena versión, una versión equilibrada. Sigamos viendo acá, voy a ver en pantalla, sí, aquí está. Y una horripilante traducción porque coloca relaciones conyugales en Mateo 1.25, lo cual es totalmente falso y errado. No es cerrado, ya se los voy a mostrar, no es cerrado. Si ustedes verifican Lucas 12:35, la Reina Valera, dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Así que la Reina Valera en este caso es una traducción formal, eso significa que es buena Biblia, porque es una traducción formal. Pero cuando vamos a la NBI, que no va a respetar el término griego, ceñir los lomos o ceñir vuestros lomos, va a utilizar, y como es su costumbre, obviamente la traducción dinámica.
porque así fue esa Biblia. En ese versículo, una traducción dinámica, pero no en toda su traducción. Y en Lucas 12:35 dice, pues, con la ropa bien Manténganse ajustada. listos con la ropa bien ajustada y a la luz encendida. Si te das Y por lo cuenta, tanto, no está respetando lo que el término griego allí. no está respetando eso, pero la esencia sigue siendo la misma, Jonathan. Estar listos, preparados, en ambas se da a entender esa esencia. Ahora, cuando nos vamos a Mateo 1:25, en la Biblia latinoamericana, la esencia cambia totalmente. Y ese era mi punto. ¿Por qué lo hicieron? Le cambian, hasta le quitan el geos y le dejan ya, ahí sí prácticamente cierran la posibilidad. Porque ese versículo puede llegar a ser ambiguo, pero la traducción dinámica de la Biblia latinoamericana sí cierra esa posibilidad. Entonces, lo que hace ahí es algo garrafal. ¿Por qué? Porque ese versículo sí atenta contra el dogma de la virginidad perpetua de María. Y estaba escrito que es ceñid vuestros lomos. El mensaje puede cambiar porque ceñir vuestros lomos entonces implica, ¿cierto?, arremangarse, ¿cierto?, las faldas, estar preparado para la guerra, estar atentos. Sí, claro, esos aspectos culturales, sí, pero sin embargo la esencia sigue estando ahí. ¿Cierto? Pero Estar preparado, listo, tú mismo lo dijiste. se va perdiendo, obviamente, el lenguaje porque se cae en una traducción dinámica, que es horrible la traducción NBI en ese sentido, ¿no? Obviamente no la voy a recomendar. Bueno, no diría horrible porque ya dijimos no es dinámica totalmente, sino es una versión equilibrada. Pasa al texto original en griego, podrás notar que esas versiones católicas omiten la palabra geos. Bien, aquí obviamente vamos a un capricho, dice el griego original. No, no está presentando ningún griego original, está presentando una imagen de internet de un griego con mayúscula y minúscula. Y como tú sabrás, Daniel, no existen los originales para saber lo que realmente allí estaba escrito. Es que yo a lo que me refería, Jonathan, era al idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento. Yo no quise decir al griego del manuscrito original. De hecho, en ningún momento dije eso. Mi intención fue más bien decir eso, el idioma original. Porque el idioma original fue en griego. Y está bien decir idioma original. De hecho, también el libro en el que tú me citas, ahí mismo en los cuadros comparativos, ahí dicen las descripciones. Esta versión fue traducida del idioma original, porque el idioma original es el griego. Obviamente sabemos de que existen copias de copias. Por ejemplo, uno de los más antiguos, el Codex Sinaiticus, que data aproximadamente del siglo IV, sigue siendo una copia. Entonces, sí, yo lo tengo muy claro y esa fue mi intención, Jonathan. Tenemos copias de copias de copias nada más. Y tú no estás presentando eso, tú estás presentando un estilo de griega mayúscula, minúscula, conocido como griego bizantino, que está presentado allí en una imagen de internet, solamente Dios sabe. Así que no puedes llamar a eso griego. Bueno, la imagen en internet pues es de la página K-Logos, que extrae del Strong, que también tú mismo utilizas. Pero más que todo lo utilicé para encontrar la palabra, para el vocabulario, no para el léxico, porque Strong se queda muy pobre en cuanto a léxico y diccionario. Y por eso es que muchos pues se limitan a ciertos términos. Sin embargo, ya les voy a mostrar un mejor diccionario académico utilizado en la academia. Y ahí voy a también responder a uno de los puntos que Jonathan ha tocado. Entonces, de hecho, si para ti es un problema esa página, bueno, entonces te voy a mostrar la página oficial del Codex Sinaiticus, del Codex Sinaítico. Aquí está en internet, ustedes pueden buscar Codex Sinaiticus, se van así de manuscrito. Aquí está el manuscrito en pantalla, buscan Mateo 1, versículo 25. Y aquí pueden ver ustedes en pantalla, incluso hasta les facilitan con las columnas. Acá en pantalla ustedes van a poder encontrar Mateo 1:25. Y sigue estando acá, ustedes pueden leer aquí todo el versículo, así está exactamente. Y aquí está la palabra geos, miren, geos. No sé si se logra ver o apreciar, pero aquí está geos. Entonces, no, es así como lo estoy presentando. La palabra geos está ahí, en los manuscritos más antiguos, está ahí, sigue estando. Entonces, por favor, Jonathan, yo creo que se entiende lo que estoy expresando acá y no es necesario que agregues esos pequeños detalles. Pero vamos a ver. Original, hombre, ¿ya? Y te cuelga, ¿cierto? Porque en el caso de la Biblia latinoamericana omite la palabra hasta, etc. Así que lo que está haciendo ahora Daniel es simplemente colgarse de la versión dinámica latinoamericana, diciendo que le quitaron de adrede la palabra hasta, que la palabra hasta sí está en el griego. Bueno, es lo que estoy diciendo. La palabra hasta sí está en el griego, ¿ya? Y por lo tanto debe de estar traducido. Y obviamente la Biblia latinoamericana, que es una traducción católica, no está. Pero si tú vas... No está porque pues, no conviene traducirla de esa manera. A la nácar colunga, sí está. Fíjate que la nácar colunga, en la versión, de hecho en las mismas páginas católicas, en
la versión digital, yo imagino que las ediciones actualizadas, porque ahí yo estaba leyendo, por ejemplo, la Nacarco Lunga. En la primera edición sí aparece. Sin embargo, si te pones a buscar, vamos a ver aquí. De hecho, desde una misma página católica. Vamos a ver Mateo 1, 25. Nacarco Lunga. Más abajo, por ejemplo, primero en Biblia todo. Pero después de esto, ustedes pueden encontrar en el Instituto Diocesano de Teología. En este instituto, pues también, versión que Nacarco Lunga. Versículo 25, y dice, y sin haberla conocido dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces también, en ciertas ediciones de la Biblia Nacarco Lunga también ya hacen ese cambio. Por eso te digo, no es exclusivo de la Biblia latinoamericana. De hecho, eso también lo había mencionado en el video, la Nacarco Lunga. Si tú vas a la Biblia de Jerusalén de 1975, también está. Así que, Sí, la Biblia de Jerusalén ahí está. De hecho, eso está en mi descripción, en la descripción del video. Creo que sería bueno que también lo leyeras porque ahí lo dejé claro. por lo tanto, pierdes el tiempo colgándote en una versión dinámica acusando que los católicos le han quitado la Biblia. Así que, Pues que es cierto, eso no es mentira. No es una simple acusación, de hecho es la verdad. Ellos cambiaron en esa parte, no solo el orden, sino le cambiaron totalmente el significado, porque no conviene, porque ese versículo atenta contra ese dogma. y yo no soy católico, no estoy defendiendo el catolicismo romano, simplemente estoy defendiendo la realidad de las cosas. Bueno, mira, Jonathan, ese de no soy católico, pero yo conozco a tipo de persona que eres. De hecho, en el canal donde estás, sale también el pastor Percy Riley, que ya sabemos que le encanta estar con católicos, le encanta defender a los católicos y atacar únicamente a los evangélicos, a los protestantes. Entonces se han vuelto ustedes muy arbitrarios. Eso de defender la verdad, que les encanta defender la verdad, es mentira. Ustedes son muy arbitrarios, no son objetivos. Son muy subjetivos y se van mucho al catolicismo. Al menos hasta lo que me has presentado no he visto que sea una verdad objetiva. Que se traduce como hasta, lo cual le da un sentido diferente a las traducciones, pues da a entender que María fue virgen mientras tenía a Jesús en el vientre. Sin embargo, posteriormente a dar a luz a Jesús, sí tuvo relaciones con su esposo José. Bueno, eso no lo dice la Escritura. En ninguna parte de la Escritura dice ni implícita ni explícitamente que José tuvo relaciones con María después de dar a luz. No, yo no dije que lo dijera explícitamente. Tampoco lo mencioné implícitamente, aunque sí el versículo puede dar a entender eso. No es mi opinión únicamente, sino la opinión de varios eruditos también, comentarios también. Y aparte, por si fuera poco, Daniel comete un error horripilante, ¿ya? Porque ya aquí ya no estamos hablando de traducciones de la Biblia, aquí estamos hablando, ¿cierto?, de una posición tuya de negar la perpetua virginidad de María. Y el primer error es no conocer el contexto de Mateo capítulo 1. De Mateo. En el verso 18, Daniel, dice que dice que estaban desposados, José y María estaban desposados, te lo dice el texto, ¿ya? Y en todo el pasaje bíblico, en ninguna parte hay una fiesta nupcial, hay los esponsales, no está cierto que José sale de la casa a buscar a María, ¿cierto? La procesión está en el matrimonio hebreo, en el matrimonio judío, no está eso, en todo momento están desposados, por lo tanto es imposible que tengan relaciones sexuales en el capítulo 1 de Mateo, en todo el capítulo 1, porque no están casados en todo el sentido de la palabra, están desposados, ¿ya? Y vamos a... Bueno, ahí estás haciendo una traducción, una interpretación aislada, limitándose al versículo 18 y acusándome de que estoy haciendo una interpretación horrenda. Pero bueno, como te dije, no es solo mi opinión a ese contexto, sino que voy a citar en este caso al doctor Craig Keener. Bueno, voy a citar acá al doctor Craig Keener, erudito también del Nuevo Testamento. Él tiene un buen comentario, un comentario del contexto cultural, se llama, del Nuevo Testamento. Lo que les decía, Jonathan se limita a Mateo 1:18, porque ciertamente ahí dice que se encontraba desposada. Pero Jonathan está ignorando los demás versículos y ahí está cometiendo él un error horrendo. ¿Por qué? Bueno, porque ignora todo lo que pasó posteriormente al versículo 18. Claramente aquí dice que ellos estaban, que María y José estaban desposados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se habían casado, pero ya estaban comprometidos. El desposamiento era una manera de compromiso, sin que aún se hubiese consumado el matrimonio, que sabíamos que, y lo sabes bien, que el matrimonio en la cultura judía en ese tiempo se consumaba con las relaciones sexuales, ¿ok? Pero después del versículo 18 dice que, bueno, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él,
En esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Bueno, aquí hay algo importante también. Aquí en este contexto, obviamente no se narra toda una fiesta nupcial por la manera en que se dio el nacimiento de Jesús. Sin embargo, primero aquí dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Una de las maneras de poder dejar a alguien que ya estaba desposado, que como les digo, el desposorio, pues en ese tiempo ya se consideraba algo formal, era el divorcio. El divorcio podía hacerse de manera secreta, teniendo a dos testigos. Eso era lo que José tenía en mente. Eso es lo que dicen también los comentarios. Bueno, pensando esto, José tuvo un sueño y el ángel empezó a explicarle y le dijo en el versículo 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, vamos hasta el versículo 24, que es lo que ignora Jonathan. Me sorprende que esté ignorando esa parte, lo voy a acercar. Versículo 24 dice lo siguiente. Vamos a ver. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Recibió a su mujer. Acá está Jonathan. ¿Qué quiere decir esto de que recibió a su mujer? Ahí quiere decir que él, uniendo este versículo con este versículo, que él se casó con ella. Porque si te das cuenta, en los demás capítulos ya se salta a historia donde ellos pues ya están juntos. Obviamente no cuenta toda la historia de la boda, de la fiesta, todo eso no se narra. Los evangelios no narran todos esos detalles, pero se entiende acá porque la recibió como su mujer. Y luego dice: pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es que uniendo esos dos versículos te da a entender de que José le hizo caso al ángel del Señor, recibió a su mujer, pero no la conoció. Y eso es lo que se entiende. No se consumó el matrimonio, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Vaya. Y que, bueno, como les dije, aquí les cito al Dr. Craig Keener de esos dos versículos que les acabo de citar. Dice el Dr. Craig Keener: José actúa como los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que obedecieron el llamado de Dios, aun cuando éste fuera en contra de todo sentido común. El matrimonio consistía en un pacto, en el compromiso. En el contrato matrimonial también implicaba una transacción monetaria, una ceremonia y una consumación, lo cual ratificaba el matrimonio normalmente en la primera noche de la boda de 7 días. Aquí José se casa oficialmente con María. Ok, ya vieron, no es mi opinión. Aquí se casa oficialmente con María, aunque se abstiene de consumar el matrimonio hasta después del nacimiento de Jesús. Ok, ya vieron. Es que no es mi opinión. También lo dicen los eruditos, lo dice la academia. Estos dos versículos da a entender eso, Jonathan. Por eso me extraña que te limites al versículo 18, pero ignores todo el más contexto. Y dice: los maestros judíos pensaban que los hombres tenían que casarse jóvenes porque no podían resistir la tentación. Exacto, muchos hasta culpan al cabello descubierto de la mujer de inducir al deseo sexual. Dice aquí de último: José vive con María, pero ejerciendo el autocontrol que se constituye de esta manera en un gran modelo de pureza sexual. Ahí está. Vean todo lo que acaba de explicar Craig Keener acá. José es un modelo de pureza sexual porque se contuvo hasta que naciera Jesús. Y de esa manera después se consumó el matrimonio. No es mi interpretación, también te lo está diciendo un erudito, Jonathan. Y bueno, te voy a citar a otro erudito para que te des cuenta que no es algo que uno se está inventando. Acá está. El libro se llama The New International Commentary on the New Testament, The Gospel of Matthew, del doctor o erudito R.T. France. Entonces aquí ustedes pueden ver, también general, los editores, pues no tienen nada más y nada menos que Stonehouse, F.F. Bruce, Gordon Fee, o sea, estamos hablando de eruditos de alta talla. En este comentario, vamos a ver, página 118, a ver si es acá, página 119, acá ustedes pueden ver. Vamos a traducirlo al español porque está en inglés. A ver lo que dice primero. Leamos hasta acá esta parte. Traducir al español. Ustedes pueden tener esto en internet, lo pueden conseguir. Erudito R.T. France dice:
El comentario editorial de Mateo en los versículos 22 y 23 ha interrumpido el flujo de la narración que ahora se reanuda desde el final del versículo 21. La respuesta obediente de José a las palabras del ángel se indica por la repetición de las mismas palabras para describir la primera y tercera de sus acciones, aceptando a su esposa y dando a su hijo el nombre de Jesús. Pero entre estas dos acciones que juntas completaron la adopción legal de Jesús como hijo de José, Mateo menciona una tercera que no estaba explícita en las instrucciones del ángel. No tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz. Hasta que dio a luz, que usted lo está diciendo ahí también, Artie France. Para que José aceptara a su esposa se requería la realización pública del matrimonio, llevando a María a su propia casa. El encuentro, el versículo 18, que normalmente habría sido el punto en el que comenzaron las relaciones sexuales. Exactamente, ya vieron. Es que no lo estoy diciendo yo también. No es solo mi opinión y te estoy citando a dos eruditos. Y ya que tú no eres católico, entonces deberías de también tomar en cuenta, porque sé que un católico va a decir, es que estos son eruditos protestantes, que son evangélicos, que son... Bueno, está bien, aunque eso no justifica porque lo único que están haciendo es atacar a la persona y no a sus argumentos. Entonces, yo te estoy citando porque se supone que yo imagino que eres evangélico protestante, no sé. Pero te estoy citando igual a dos eruditos de academia, no a simples personajes o comentarios, sino que son de academia. Y dice que normalmente que habría sido el punto en el que comenzaron las relaciones sexuales. Mateo no explica la abstinencia de José, pero no es difícil entender a la luz de la seguridad de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Si Mateo tiene una razón apologética para insertar esta declaración, es presumiblemente para eliminar cualquier duda sobre el origen sobrenatural del Hijo de María. Nada en su texto sugiere que él suscribiera la idea posterior de la virginidad perpetua de María. Y de hecho, el hasta, ahí está el geos. Por eso te digo, es que no era mi opinión, ese hasta, ese geos, sí atenta contra ese dogma, porque sí demuestra todo lo contrario, la virginidad perpetua de María. Y de hecho, el hasta indica más naturalmente que después del nacimiento de Jesús comenzaron las relaciones matrimoniales normales, ¿ok? Normales. Y ahí está, es lo que yo quería decir. En todo ese contexto sucede eso. ¿Qué es lo que estás ignorando? Por eso tu investigación ahí se queda muy pobre, porque realmente no interpretaste, y me hubiera gustado que citaras incluso allá eruditos para hacer un estudio o comentarios justamente de todo ese contexto, porque te limitaste únicamente al versículo 18 y lo dejaste ahí. Prácticamente es una mala exégesis lo que estás haciendo, y por eso me sorprende que a lo que yo dije es lo que tú le llames horrendo. Pero bueno, sigamos viendo lo que dice Jonathan. Otro argumento más, pues en el libro de Uso y Costumbre de las Tierras Bíblicas de Fred White, si ustedes van a la página 90, dice así lo que indica del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con excepción de las criadas y mujeres de baja condición, presencia de costumbre. Bueno, esto lo voy a adelantar porque prácticamente ahí lo que intenta demostrar Jonathan es cómo se daba una ceremonia, la boda, cómo era esa parte de la ceremonia que la mujer llevaba velo y después tenía las relaciones y luego pues se lo quitaban, y da el ejemplo aquí, como el ejemplo de Lea y Jacob, ¿verdad? Entonces aquí nos da este ejemplo, pero es que ahí no estás demostrando igual el contexto de esos versículos. Ahí lo único que estás explicando, demostrando es cómo se da. O sea, yo te puedo explicar, yo tengo libros ahí, tengo usos y costumbres de los tiempos bíblicos, tengo esos libros, ¿ok? Yo eso lo entiendo, cómo eran los desposorios, los casamientos, los divorcios. En ese tiempo era el matrimonio un contrato, de hecho. De ahí vienen una de esas teorías en cuanto al matrimonio. Hoy en día, pues es, al menos aquí en Guatemala, es una institución social. En esos tiempos era un contrato. Entonces, así como el matrimonio iniciaba, también finalizaba con otro contrato llamado divorcio. Al menos en los tiempos de Jesús, eso yo lo entiendo bien. Pero lo que no has demostrado es ese contexto. Ahí solo estás demostrando cómo se daba. Pero no el contexto, Jonathan, de lo que yo te acabo de explicar. Así Rebeca, cuando vio a Isaac se aproximaba a su camello en la caravana, se cubrió la cara con el velo. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres utilizaban un velo frontal, era un velo en la cara. Así que por lo tanto, en Mateo 1.25, José no conocía literal a María. Y no solamente eso, Daniel, sino que... Es que Mateo 1.25 ya había sucedido todo eso, o sea, hace un cambio y yo te lo demostré ya. Como tú bien sabrás, cuando comienza el desposorio, es una decisión de los padres de familia de cada uno de ellos. Ni siquiera es una decisión de José o es una decisión de María el casarse con José. Es netamente una decisión de los padres de familia que ya estaba desde antes. Así que por lo tanto, te recomiendo estudios básicos de hermenéutica. Bueno, ya tienes la fuente del libro, así que para que sigas tu estudio y deje de decir este tipo de disparate en redes sociales.
Bueno, Jonathan, yo pensaba desde el inicio, como así te has presentado, como yo imaginaba que eras un experto en las traducciones y que al final, pues, que me recomiendas que mejore mis estudios, aunque yo acepto y recibo eso porque la verdad no somos perfectos, yo no soy perfecto. Y sí, te agradezco porque sí voy a seguir estudiando, leyendo, pero esa recomendación también tómatela para ti, porque realmente estás haciendo una mala aplicación, hay una mala exégesis y sería bueno que cada cosa que tú hablas, la pruebes, la fundamentes y no solo hables por hablar, ¿ok? La fundamentes. Al inicio ibas bien con lo de las equivalencias, pero después te empezaste a desviar y entiendo porque estás tratando ahí, aquí ya no estás tratando de defender la verdad, aquí ya estás tratando de defender el dogma de la virginidad perpetua de María y eso te está cegando acá. Pero bueno, ¿crees que este versículo fue cambiado por los católicos porque le fue a María? No, no fue cambiado porque tú te apoyas, ¿cierto?, en una traducción Sí fue cambiado, en esa traducción fue cambiado. dinámica de la Biblia, que en este caso que es la versión latinoamericana, que es una pobre versión aparte, yo no la recomiendo para nada. Pero sí recomendamos, por ejemplo, la versión Nacar Colunga, porque allí respeta la palabra conocer allí. También está la Biblia de la Biblia que de 1975, que también respeta conocer, y por supuesto la Reina Valera 60, que también está la palabra conocer. Bueno, y qué decir de la Biblia textual cuarta edición, que también coloca la palabra conocer allí, porque eso es lo que significa la palabra griega kinosco. Significa conocer según la concordancia Strong. Así que por lo tanto, ese tipo de cosas debiéramos aprender antes de lanzarnos a redes sociales y decir cosas que el cristianismo no cristianismo Jonathan. Sí que de tienes una, perdón por la expresión, una lengua muy grande, muy grande para decir todo lo que acabas de decirme. Y realmente tu conocimiento es tan pobre y básico y desactualizado. De verdad. Mira, me acabas de demostrar acá la palabra ginosco, citando el diccionario Strong. Primero dijiste que, bueno, esa página como tratando de desmeritar el Calogos. Y esa era Strong, ok, pero está bien, yo solo la utilicé para el vocabulario. Si de la verdad consideras que yo estoy mal, tú estás peor. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. El Strong, al menos como léxico, ha quedado desactualizado y descontinuado hasta hoy en día. Hoy en la academia ya no se cita lo que es el léxico Strong. Como dice el doctor Daniel Stephen, de hecho del doctor Daniel Stephen voy a sacar yo uno de los mejores diccionarios en la academia que recomienda él y muchos otros eruditos. Strong es muy bueno como vocabulario, como concordancia, pero es malo como léxico. Como léxico ha quedado descontinuado. Acá en pantalla te voy a mostrar uno de los comentarios que recomienda el doctor Daniel Stephen, que por cierto el doctor Daniel Stephen ha dado clases, ha sido misionero y ha dado clases en el seminario teológico de Centroamérica, el CETECA, el que se encuentra aquí en Guatemala, que es de alto prestigio. También creo que en la DBU, Dallas University, y en otras universidades de la academia. Entonces, no solo él, de hecho este diccionario es recomendado por muchas otras personas. Y se llama el diccionario, dice Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, ustedes lo pueden ver en pantalla, de Valls y Schneider, de ambos. De hecho, creo que es un diccionario alemán, pero también hay traducciones al inglés y al español. Ediciones Sígueme, Salamanca 2005. Estamos hablando de esto, imagínense, este de Salamanca, de España, fue su edición. Pero hay ediciones de diversos idiomas, ¿por qué? Porque es un comentario, un diccionario muy completo, un léxico del griego muy completo. Entonces, vamos a ver la página, creo que era 749. Acá está, página 749, creo que son unas anteriores. Aquí vamos a ver. Creo que se logra ver en pantalla. Y es que vean lo buenísimo que es este diccionario. Por eso es muy completo. ¿Ustedes se hicieron cuenta lo que pone Johnny en pantalla? El diccionario o concordancia Strong. ¿Y qué es lo que dice? Únicamente unos términos como notar, reconocer, saber, verbos que aparecen ahí y ahí se queda. Pero miren qué es lo que hace este diccionario. Aquí está la palabra ginosco. Con saber, conocer, gnosis, saber, conocimiento, conocido, conocible, pero no se queda ahí. Y de hecho, le ocupa como 3, 4 páginas a una sola palabra, que es ginosco. Bueno, aquí empieza a aparecer en aparición del Nuevo Testamento y empieza a citar una variedad de fuentes para que vean que no es un simple diccionario, sino que es un diccionario que realmente vale la pena
porque es académico, con estudios académicos, y aquí está. Uno de sus significados empieza. Es el término que más veces aparece entre todos los del grupo, 57 veces, y empieza a citar los versículos, aparece 29 veces acá. ¿Cuántas veces aparece? Pues aquí lo va explicando. Y luego dice, primero, uno de sus significados. Se experimenta o se tiene noticia de algo por una información que se recibe. Aquí los versículos. B, se observa, se echa de ver una intención oculta. Ese es otro de sus significados. C, se trata de averiguar, y aquí da una amplia. D, se sabe, uno está enterado. Otro de sus significados. E, de personas, conocer a alguien. Otro de sus significados, y aquí te da todo el contexto. F, y aquí es donde yo quiero que pongan atención en el F. Entre otros unos diversos se cuentan los siguientes. Ella sintió en su cuerpo que había sido curada. También incluso, imagínense, tiene el significado de sentir. Por eso les digo que Strong se queda muy ya atrás, muy desactualizado. En cuanto al léxico y diccionario, pues ya no es tan recomendable. Ya sé, se me ocurre, ese es otro. Primera Corintios, no es posible comprender un sonido inarticulado. Israel oyó y entendió, ok. Pero veamos, aquí yo hasta se los marqué. Ustedes lo tienen en pantalla. ¿Qué dice acá? En Mateo 1.25, Lucas 1.34, la expresión se refiere a las relaciones sexuales. Ahí está. Ahí está. Un diccionario académico, más actualizado, de hecho, recomendado por el doctor Daniel Stephen. Aquí lo expresa claramente. No es algo que yo me estoy inventando, no es mi simple opinión. De hecho, es un diccionario en el cual se ha hecho toda una investigación. Expresión se refiere a las relaciones sexuales en estos dos contextos. Jonathan, por eso te digo, si tú dices que yo estoy mal, o sea, tú estás peor o 10 veces peor, de verdad. Estás malísimo, desactualizado, te quedaste en Strong, ya no avanzaste. Y se emplea tanto para referirse al hombre como a la mujer. Esta manera de hablar es corriente en el Antiguo Testamento. Y aquí nos habla, por ejemplo, Génesis 4.1, 17.25, 9.8. Pero tampoco es desconocida. ¿En dónde no es desconocida? Por el helenismo pagano. El helenismo se sabe que pues, estaba muy presente en el Nuevo Testamento por las adopciones que había hecho la cultura romana de la griega. Entonces ahí se había adoptado bastante esa cultura y ese era el helenismo pagano. ¿Y dónde era muy frecuente? Bueno, era frecuente en Plutarco. ¿Plutarco quién era? Plutarco era un filósofo, creo que un historiador griego. Entonces, él también menciona esa palabra, conocer, y también se emplea esa expresión, relaciones sexuales. Por eso, Jonathan, es importante, ahora yo te recomiendo a ti que te actualices. Por favor, trata de actualizarte y también aprende a ser humilde. Yo creo que empezar a decir esas expresiones que me estás a decir, y tú, al menos si fueras una persona de la academia que sí sabe lo que está diciendo, yo diría, está bien. Pero una persona que está desactualizada, que apenas su conocimiento es muy limitado, entonces deja mucho que desear. Pero bueno, te lo digo con mucho respeto, tampoco para que te lo tomes a mal, pero trata de actualizarte en diccionarios más actuales, léxicos más actuales, para que así tus estudios puedan mejorar. Entonces, esto también es para todos, hermanos. Tratemos ya de dejar un poco el Strong. El Strong les va a ayudar con la concordancia para buscar las palabras. Porque miren, yo encontré la palabra ginosco. Ustedes tratan aquí de buscar una palabra, es bien, se les va a complicar, así como el Strong, o un versículo y con una palabra, eso es bien complicado. Aquí no se va a poder hacer eso. Eso sí lo van a poder hacer en el Strong. El Strong sirve mucho para la concordancia. Ustedes comparan, por ejemplo, una palabra del español con su idioma original en griego, teniendo ya esa palabra, ya no se limitan al diccionario, Strong, o léxico, Strong, que muchos le llaman léxico, sino que ya buscan uno mejor, más actual. Y uno de los que les recomiendo es Balz-Snyder, diccionario exegético del Nuevo Testamento. Muy utilizado en la academia. Para los que pues ya están llevando sus estudios en la academia, se pueden dar cuenta que esto es uno también de los citados. Entonces, bueno, ya aquí hemos demostrado pues, que este es uno de los significados que sí se tiene de esa palabra ginosco. Es que esa palabra también es amplia, tiene una variedad de significados, pero por eso me gusta este diccionario, porque sí se expande y hace una investigación exegética como debe de ser del estudio de esa palabra. Pero bueno, vamos a ver qué es lo final. No sé si hay algo más que quiera expresar Jonathan, ¿qué más dice? Lanzarnos a redes sociales y decir cosas que el cristianismo
no cree o atentan contra una doctrina. Habíamos partido bien respecto hablando sobre la versión de la Biblia, todo se tergiversó, ¿cierto? Al atacar la doctrina de la perpetua virginidad de María. Pues como te digo, Jonathan, yo no tergiversé nada acá. De hecho, todo lo he fundamentado y creo que la gente pues, es testigo con lo que yo he demostrado acá. Entonces, sería bueno también que yo creo que es un consejo para ambos, que mejoremos, que nos actualicemos, que aprendamos. Es algo que nunca se detiene. Los estudios y el aprendizaje es algo diario. Muy bien, entonces serían todo. Así que sería todo por hoy. Bueno, entonces con esto finalizamos, hermanos. Ya ustedes pueden corroborar después las fuentes. Les cité el comentario de Mateo de Artie France. No sé si hay una versión al español, me parece que sí. También el diccionario o comentario, perdón, del contexto cultural del erudito Craig Keener. Y le recomiendo ese comentario. Yo lo he utilizado bastante, da explicaciones muy puntuales, te amplía, sobre todo se enfoca en la cultura y desmiente ciertos mitos también. Y eso es lo que me ha llamado la atención. Y también como diccionario, este de Balt Snyder, para encontrar significados y como léxico. Este es demasiado completo, bastante completo. De hecho, hasta creo que es difícil de conseguir, ¿verdad? Pero para los que puedan conseguirlo, enhorabuena. Si no, está la versión en PDF. También podrían ustedes acceder a ella. Pero tratemos siempre de estar actualizados, ampliar nuestros conocimientos. Por ejemplo, miren, algo que pasa dentro, yo trato ya de no ser muy fundamentalista, en quedarme en material que fue de mucho valor en su tiempo. Sin embargo, pues sabemos que todo con el tiempo va cambiando, se van descubriendo nuevas cosas, entonces creo que uno trata de actualizarse. Yo les digo que ya no trato de ser fundamentalista porque hay personas que diccionario Strong, Biblia Reina Valera, comentario Matthew Henry, diccionario Vine, esos son de la élite, esos no se cambian, esos tienen la razón. Realmente no. Todo eso que a ustedes les acaba de mencionar pues ya va quedando un poquito atrás. De hecho, hasta la Reina Valera, es cierto, es una traducción formal, pero la Reina Valera también ya ha quedado un poquito atrás. ¿Por qué? Porque la Reina Valera fue traducida de manuscritos del Textus Receptus, me parece. Entonces, manuscritos tardíos como del siglo IX, siglo X. Entonces, ya no logró hacerse traducciones de los manuscritos más antiguos como el Sinaiticus, el Vaticanus, el Alejandrinus, todos estos. Entonces, ha quedado un poquito descontinuada en cuanto a esos y hay mejores versiones que ya se van actualizando más. De hecho, yo tengo un librito muy bueno en cuanto a la crítica textual y explica sobre cómo se hizo la Biblia Reina Valera o la Biblia del oso al inicio, ¿verdad? De dónde sacó su traducción Casiodoro de Reina y por qué pues esta tiene bastantes errores. A ver si tengo el libro por acá, también se los voy a recomendar. Acá está. Este libro es muy bueno. Tengo videos en TikTok, un video en TikTok donde hablo sobre esto. A ver si logro ver aquí en pantalla. Ok, aquí está el libro. Vamos a tratar de poner la cámara. Este es el libro. Se llama Una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento de Ernst Walder. Entonces, aquí justamente habla del Textus Receptus, de Erasmo y cómo llegamos hasta lo que es hoy la Reina Valera. Bueno, entonces, con esto quiero finalizar, mis hermanos. Les agradezco bastante por su tiempo. Ustedes dejen sus comentarios, ustedes juzguen, ustedes pues traten de ser objetivos y siempre alcanzar la verdad. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.